¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. En esta ocasión, a estudiar este tema que hemos titulado El rostro del pecado. También ya leímos nuestra cita en Mateo 5:14, una cita unas palabras, ¿verdad? Muy conocidas de Jesús, donde nos dice que nosotros, dice, somos la luz del mundo. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en este asunto. No sé si, bueno, alguna vez han escuchado hablar de este señor. Eh, Su nombre es Hunter Adams. Vamos a hablar un poquito de su vida. Cuando él era muy joven, cuando estaba en la adolescencia, él perdió a su padre. Este, Algo que, bueno, fue algo, bueno, cualquier pérdida, ¿verdad? Es un golpe duro, ¿no? Y más a esa edad, eh, se quedó un huérfano de padre y él vivía me parece que era en Corea del Sur. Después de la muerte de su padre, su familia regresó a su país natal, que era Estados Unidos. Y cuando él regresa, bueno, con su familia, su mamá y su hermano, dice que, bueno, dice su historia, ¿no? Que comenzó a ser víctima de abuso escolar, ¿sí? ¿No? Lo empezaron a molestar por ahí los compañeros, lo que empezó a afectarle emocionalmente, mentalmente, y al menos en 3 ocasiones cuenta que intentó quitarse la vida. O sea, fue tanta la presión que sentía por esa situación que pensó en quitarse la vida. Eh, y bueno, eso lo llevó pues a ser tratado, ¿no? Psicológicamente. En el año de 1963 fue internado, dice, en un hospital psiquiátrico. Entonces, podemos más o menos imaginarnos, ¿no? Cómo fue al menos la etapa de su adolescencia, fue un momento muy difícil para él, donde recibió varios, ¿cómo podemos decir? Pues golpes, ¿no? De la vida, eh, y le afectaron, ¿no? En su desarrollo. Eh, Sufrió, obviamente, por todas esas situaciones. Tiempo después, algunos años después, o más bien mientras él estaba en aquella clínica psiquiátrica, conoció a una persona por ahí de nombre Rudy. Y era su compañero de habitación. Él tenía pues también problemas, ¿no? Fuertes, problemas mentales. Dice por ahí la historia que él sufría alucinaciones, el compañero, ¿sí? Comía papel higiénico, imagínense la situación, ¿no? Y dice que le tenía miedo a las ardillas, o sea, tenía un montón de situaciones que obviamente imagínense estar viviendo o conviviendo con una persona con estos problemas, pues era complicado, ¿no? Eh, y sucedió algo interesante porque eh, él comenzó o intentó pues convivir con Rudy, intentó llevarse bien con él, pero era complicado por la situación, ¿no? En la que estaba por ahí su compañero. Así que dice que comenzó a jugar con él. Sí, parece como un niño, ¿no? Este compañero comenzó a jugar con él y eso como que hizo más llevadera pues la estancia, ¿no? En la clínica. Se dio cuenta que era sencillo llevarse bien con él, convivir con él, incluso hablar con él, sí, sí, cuando intentó jugar.
¿sí? Con el compañero. Lo hacía reír y bueno, les digo, eso hizo que esa estancia pues fuera un poquito más llevadera, porque ustedes saben que pues estar ya de estar ahí, ¿no? Es complicado. Y aparte con un compañero que tenía estos trastornos, pues era más difícil. Cuando él salió de ahí y algunos años después, eh, eh, estudió la carrera de medicina y dice que cuando él estaba estudiando por ahí, como que se le prendió el foco, como decimos, empezó a soñar, dice aquí, con un lugar, dice, donde los pacientes pudiesen ir a curarse sin tener que pagar. Como que tenía una visión muy diferente, ¿no? De lo que es su profesión. Decía yo quisiera trabajar o fundar un lugar donde la gente, obviamente vaya a tratar sus problemas de salud, pero que no tengan que pagar, que sea un lugar, dice aquí, amistoso. Generalmente cuando nosotros vamos a un hospital, pues nos sentimos ahí como vulnerables, ¿no? Nos sentimos, intimidados tal vez, algunos con miedo, o ni siquiera vamos, ¿ah? Por el miedo, no nos gustan los hospitales. Dice que fue un lugar amistoso, alegre, donde nadie temiese estar, que fuera un lugar agradable, ¿sí? Que les digo, generalmente no es así. Y él empezó a soñar, ¿no? Con esa idea y él se convenció de que los pacientes eran personas, no pacientes nada más, no números, como a veces sucede, ¿no? Donde en los hospitales, ¿no? A veces se sistematiza, al paciente y se convierte en un caso nada más, ¿no? En un número. Eh, y es lo que, por ejemplo, nosotros acabamos de ver, ¿no? Con la pandemia, donde las personas, que eran infectadas se convertían en números, ¿sí? En estadísticas. Eh, y nos deshumanizamos un poco, ¿no? O un mucho con toda esa situación, porque ya lo veíamos como, pues, como casos nada más, ¿sí? Y para él era muy importante, ¿no? Eh, este detalle, dice, él se convenció que eran personas, eran seres humanos, eran gente con una vida, eran gente que tenía un nombre, ¿sí? No era el paciente de la cama tal, era alguien que tenía un nombre, que tenía amigos, que tenía una familia. Eh, y él fue conocido como el padre, ¿sí? De la risoterapia. Y es mejor conocido o se le apodó Patch y es como más se le conoce, ¿no? Como el doctor Patch Adams, que se hizo muy famoso también a raíz de una película y algunos documentales también que sacaron sobre su vida, era, o se hizo, o lo conocemos, o los que han escuchado acerca de él, eh, lo ubicamos por ahí como está aquí en esta fotografía, ¿no? Como disfrazado de payaso. Le gustaba, como les decía aquí, eh, hacer reír, ¿no? A sus pacientes, convivir con ellos, hacerse amigo, ¿no? De las personas. Y él se dio cuenta que eso mejoraba la salud de las personas, o al menos les hacía más llevadera su enfermedad, ¿sí? Cuando eran ya pues, situaciones a lo mejor que no tenían remedio. Y esto ayudaba bastante, ¿no? Y es, les digo, conocido mundialmente por esto, ¿no? Porque él cambió como todo un sistema, ¿no? De trabajo o un paradigma, ¿no? Lo cual también pues, le trajo problemas, ¿no? En su profesión, pero él defendió a muerte, ¿no? Su método y hasta la fecha me parece todavía él sigue dando.
conferencias, ¿no? Visita otros países, con sus métodos que muchos consideran pues poco ortodoxos, ¿no? Para su carrera, ¿no? O poco serios, podríamos decir. Ha visitado muchas veces también nuestro país, dando conferencias. Y bueno, algo que se destaca, ¿no? En su carrera es ese detalle, ¿no? De que se hacía amigo, ¿no? De las personas, convivía con ellos, los hacía reír, los veía como seres humanos, ¿sí? Algo que pocas veces pasa, ¿no? Ya en estas profesiones, ¿no? Que tienen que ver con la salud. Porque bueno, también la cantidad de pacientes que reciben, ¿no? ¿No? Los enfermeros, los médicos, los nutriólogos, etcétera. A veces pues es incontable, ¿no? Y a veces pues ya nada más dice uno, pues el paciente tal, ¿no? Eh, Sin embargo, él a cada quien le dio su lugar, ¿no? O sea, los vio como lo que eran, y eso ayudó bastante, ¿no? O ha ayudado bastante a muchas personas. Y todo fue a raíz de todo lo que él vivió, ¿no? En su juventud. Él padeció, sí, como vimos, este, problemas psicológicos, perdió a su padre, sufrió abuso y todo eso le fue, o sea, él había vivido eso, ¿no? Entonces, todo eso le ayudó a ser más empático con las personas que recibía, ¿no? Como pacientes, el hecho de haber convivido con una persona enferma como aquel compañero Rudy, ¿se acuerdan? Y que él buscó la forma de acercarse a él, ¿sí? Cuando es complicado, ¿no? Tratar a una persona con estas enfermedades. Buscó la forma y lo logró, ¿sí? Consiguió por ahí, pues, hacerse amigo de aquel paciente, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En estas profesiones, bueno, en toda nuestra vida, ¿no? Pero en esas profesiones es importante, ¿no? La empatía. Eh, y saben que, bueno, por ahí en Mateo 9, les voy a invitar por ahí a que leamos. Mateo capítulo 9 nos cuenta ahí una historia, un relato. Precisamente ahí Mateo se cuenta su historia, ¿no? Dice el versículo 9, Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, dice, vio a un hombre llamado Mateo. Y dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Narra aquí muy, ¿cómo podemos decir? Muy, sintetizadamente, ¿no? Lo que fue, su llamamiento, ¿no? Cómo Jesús se acercó a él y, y lo llamó. No da más detalles, ¿sí? Lo vemos así muy, a lo mejor como que pasó Jesús, le dijo, vente y se fue, ¿no? Pero hubo obviamente un proceso, ¿no? Para, para que Mateo se convenciera, ¿no? De hacerlo. Sin embargo, aquí nada más da pues como esa introducción, ¿no? De esta historia, lo cual también llama la atención porque el trabajo que tenía él, pues no era nada ¿cómo podríamos decir, popular, ¿no? Dentro del pueblo judío, los cobradores de impuestos eran traidores a la patria, ¿sí? O sea, no era alguien muy agradable a la vista de sus compatriotas. Y de pronto se acerca este maestro y lo llama, ¿sí? Obviamente no entendió por qué, ¿sí? Porque toda la gente, todo el pueblo, la ciudad, lo odiaba, ¿sí? Lo insultaba, hablaban de él. Nadie quería estar con él, a menos que fueran gente, pues más o menos de su, de su tipo, ¿no? Y se acerca a Jesús y le ofrece un lugar, ¿no? Dentro de su grupo. Dice el versículo 10 y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, por ahí se narra en los evangelios que Mateo organiza una fiesta
¿sí? Una cena especial donde invita precisamente a mucha gente que era de que tenía su profesión también, dice, y muchos publicanos llegaron ahí, e incluso dice pecadores, o sea, gente con la que él se rozaba, ¿no? Y aquí los menciona, sino publicanos, pecadores, porque así los veía el pueblo, ¿no? Este, la palabra publicano, pues era el nombre, ¿no? Que tenía el cobrador de impuestos. Sin embargo, en aquel tiempo se convirtió casi en un insulto, ¿no? El decirle a alguien publicano era, pues, de lo peor, ¿no? Esa palabra. Entonces, Mateo aquí nos narra que invitó precisamente a pura gente de esa, ¿sí? O sea, a amigos de él, obviamente. O sea, no invitó ahora que Jesús lo había llamado. No invitó ahí a los hermanos de la iglesia ni nada, no, pues invitó a sus antiguos compañeros, ¿sí? A sus amigos. Y vinieron todos, dice, y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, ¿sí? Y hay algo aquí bien interesante porque generalmente cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos de Dios, eh, empezamos a alejarnos, ¿no? De la gente, al menos de la gente con la que tenemos que convivir, ¿sí o no? Eh, Jesús cuando le llama a Mateo no le dice, ¿sabes qué? Bueno, sí, te voy a dar aquí chance en mi grupo con mis discípulos, pero vas a tener que dejar a tus amigos, ya no les hables, ya no te juntes con ellos, ¿sí? Jesús no le dice eso, al contrario, ¿sí? Cuando Mateo organiza esta fiesta, invita a pura gente de esa, ¿sí? Que podríamos decir, pues eso no era como muy congruente, ¿no? Con esa nueva vida que había decidido seguir, ¿no? Jesús asiste gustosamente también a esa reunión. No le dice, ¿sabes qué? Mira, bueno, sí voy, pero necesito que vaya este tipo de gente nada más, ¿sí? Jesús no pone peros aquí, ¿no? Y asiste con sus discípulos. Y alguien más por ahí asistió a esta reunión porque dice aquí que en el versículo 11 que estaban por ahí los fariseos, ¿sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, pues eran los religiosos, ¿no? De aquel entonces. Algo también curioso, ¿no? Miren lo que dice aquí, dice, y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué, dice, come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, ¿qué hace aquí su maestro? Les empezaron por ahí a picar, ¿no? A los discípulos. Eh, lo curioso es que ellos, bueno, ellos se sentían pues muy santos, ¿no? Muy buenos para el pueblo, ¿no? Lo chistoso es que estaban en la misma reunión, ¿no? Donde estaban todos los pecadores. Y le dicen a Jesús, oye, ¿y por qué tus discípulos, perdón, le dicen a los discípulos, ¿por qué su maestro come con los pecadores? Pero ellos estaban también ahí comiendo, ¿sí? Algo muy curioso, ¿no? Este, es algo que muchas veces lo vemos, ¿no? Hasta la fecha, ¿sí? Con los que se consideran así, ¿no? O sea, muy, como decimos, muy santitos, ¿no? Que criticamos y juzgamos a la gente, pero ahí andamos, ¿no? Detrás de ellos como que viendo a ver qué hacen o qué no hacen, ¿sí? Y en los mismos lugares, ¿sí? Que ellos critican, ¿no? Aquí criticaban a Jesús por estar en ese lugar, pero ellos estaban ahí también. Eh, y bueno, esta palabra fariseo, que generalmente la vemos pues ahí en los evangelios, ¿no? Y que muchas veces la trasladamos también a nuestro tiempo, sí, esta palabra fariseo, y que la usamos a veces como algo negativo, ¿no? Y como a veces hasta como insulto, ¿sí? Dentro del mundo cristiano. Ah, eres un fariseo, le decimos a alguien, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno,
alguien que, precisamente como que lo vemos así como muy, como decimos, muy ortodoxo, ¿no? En las cosas, muy que quiere seguir las reglas al pie de la letra, etcétera. Eh, Esta palabra fariseo viene de un vocablo, hebreo, que lo tenemos por aquí, es perushim, y del arameo, esta palabra todavía deriva del arameo, que era perishaya, ¿sí? Y ya en nuestro idioma, pues es el fariseo, famoso. ¿Qué significaba esta palabra o qué significa realmente? Esto significaba o significa los separados, es decir, era gente que vivía separada del resto, ¿sí? Con un estilo de vida muy diferente a la chusma, como decimos, ¿sí? Al resto de, de la población. En ese sentido, podríamos decir, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque ellos eran los líderes religiosos, ellos buscaban ser un ejemplo, ¿no? Para el pueblo. Pero el detalle es que en ¿cómo podríamos decir? Este, esa separación de la que habla precisamente esta palabra y que prácticamente es un casi un sinónimo, ¿no? De lo que nosotros llamamos santo, ¿sí? Porque la palabra santo no quiere decir bueno, como a veces la usamos, ¿no? Sino alguien que apartado, separado, ¿sí? O sea, tiene algo de relación con esta palabra, fariseo. Pero se convirtió en algo negativo esta palabra porque precisamente por la forma de ser de ellos, ¿sí? Porque ellos se consideraban superiores a los demás, ¿sí? O sea, casi nadie merecía ni dirigirles la palabra, ¿no? Porque ellos eran santos, eran los separados, ¿sí? Los que comían aparte, como decimos. Eh, Vestían diferente, hablaban diferente, etcétera. Eh, y bueno, saben que en la, en el mundo cristiano también, este, nosotros somos como ellos, ¿sí? Muchas veces. Que una palabra que les digo, nosotros la utilizamos en otro sentido, pero realmente muchos somos así, ¿no? Somos fariseos, ¿sí? Nos consideramos alguien aparte, separados, ¿sí? Todos conocemos esta famosa frase, ¿no? Que salía por ahí en este programa del Chavo del Ocho, donde Doña Florinda siempre, generalmente, bueno, por ahí en los capítulos, ¿no? Siempre decía esta frase, ¿no? Le decía a su hijo, le decía, no te juntes con qué, dice, con esta chus, ¿sí? Y saben que eso es algo que, le digo, lo hemos metido dentro de las iglesias, ¿no? Cuando nosotros, les digo, cuando nosotros conocemos a Dios, muchas veces se nos dice o se nos hace ver de alguna forma que la vida que llevábamos hasta ese momento se acabó, ¿sí? En cierto sentido, hay algo de razón, ¿no? Pero lo malinterpretamos, ¿no? Y prácticamente parece como que pues ya tengo que cambiar de qué, de amistades, cambiar de lugares, cambiar de alimentación, o sea, un cambio muy radical, que no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? O sea, dependiendo cada caso, obviamente, pero nosotros como que generalizamos todo, como a veces hemos hablado como para no, ¿cómo podríamos decir? Evitar como ciertos problemas, podríamos decir así, entre comillas, decimos, pues mejor a todos les hacemos ver esto, ¿sí? Cuando cada situación es diferente, ¿sí o no? O sea, una persona al conocer a Jesús no necesariamente tiene que dejar a sus amistades, a su familia, ¿no? Hay quien sí tendrá que hacer eso, ¿no? Porque a lo mejor, este eso le está causando un problema, ¿no? Los lugares que visita, la música que escucha, la gente con la que se junta, etcétera. Pero no todos, no con todos, perdón, pasa eso, ¿no? Sin embargo, empezamos como que a aislarnos, ¿sí? Empezamos, a alejarnos de la gente y por eso muchas personas que
que eran cercanas a nosotros, como que sienten algo de aversión, ¿no? Contra la religión, porque dicen, bueno, pues es que desde que conoció esa iglesia, perdí a mi amigo, perdí a mi esposa, perdí a mi mamá, eh, y hasta lo ven como algo extraño, ¿no? Porque dicen, "No", por eso muchos dicen, no, andan en una secta, dicen, ¿sí o no? Porque empiezan a notar actitudes extrañas en nosotros que nunca habían visto, ¿sí? De repente, pues ya no les hablamos, ya nos alejamos, ya no nos juntamos, etcétera. Lo cual les digo, para mucha gente, pues es extraño, ¿no? Y no tiene que ser así. Muchas veces no tiene que ser así. Eh, Ahí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, nosotros podemos leer por ahí una expresión, una frase que dijo Jesús muy interesante, que a veces también la tomamos por otro lado, ¿no? Miren lo que dice por ahí el versículo 16, les dice Jesús a sus seguidores y nos dice a nosotros también, dice, yo los envío como ovejas entre lobos o en medio de lobos. Dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Suena medio loca esa frase, ¿no? Nadie haría eso, ¿no? Ningún pastor enviaría a su ovejita a convivir con los lobos, ¿verdad? Jesús hace eso, ¿sí? Y les pide a sus discípulos que se comporten de manera que dice, prudente, inteligente, ¿sí? Con astucia. Así tiene que vivir cualquiera que está en medio de personas y de un mundo muy opuesto a lo que cree, ¿sí? A sus nuevos principios, valores, etcétera. Y les digo, a veces tomamos esta frase como en otro sentido, ¿no? Porque rápidamente nos decimos, yo soy la ovejita, ¿no? El bueno. Y los lobos representan al mal, decimos, ¿sí? Lo que aquí Jesús nos quiere hacer ver es que estamos en un mundo, y Jesús dice, tienen que ir ustedes, ¿sí? Un mundo muy diferente, ¿sí? A lo que Jesús nos enseña, ¿sí? Vamos a tener que convivir con gente que tiene otra manera de pensar, o sea, totalmente opuesta a nosotros. Una forma de vestir totalmente opuesta, una forma de hablar totalmente opuesta y contraria a lo que yo ahora soy o digo ser, ¿sí? Y la frase con la que termina Jesús dice, compórtense con prudencia, o sea, no sean atrabancados, o sea, como decimos. Lo cual muchas veces sucede, ¿no? Nosotros cuando decimos, bueno, estamos aquí en medio de los lobos, decimos, ¿no? Y a todos les vemos caras de lobo. Y lo que hacemos es intentar meter la religión, ¿no? Hasta por la sopa. Eh, y eso, ¿saben qué? Eso no funciona, ¿sí? Por eso Jesús dijo, tienen que ser que astutos, inteligentes, para que ellos puedan adquirir algo de lo que ustedes ahora tienen, ¿sí? Pues si yo empiezo a hacerles ver a todos que son unos lobos, que son pecadores, que están perdidos, porque eso generalmente es lo que hacemos, pues eso no es muy inteligente, ¿no? De nuestra parte, lo único que hacemos es causar más rechazo, ¿no? Por Dios, por la religión, por su palabra. Eh, entonces, pongámonos a pensar un poquito, ¿no? ¿Cómo reacciono yo, cómo actúo cuando estoy entre personas que son muy diferentes a mí? Y aquí no estamos hablando de dentro del mismo cristianismo, ¿no? Porque a lo mejor somos un poquito más, condescendientes con otros creyentes, ¿no? Aunque no sean de mi religión o de mi iglesia, pues ahí como que lo sobrellevamos, ¿no? Porque tienen más o menos el mismo que pensamiento, las mismas ideas, las mismas creencias que yo. El detalle es cuando estamos entre personas que son totalmente opuestas a nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo los veo?
¿Qué les digo? ¿Qué pienso de ellos? Eso es algo que nosotros debemos de cuestionarnos, ¿no? O al menos empezar a hacerlo, ¿no? Si no lo hemos hecho hasta hoy, analizarnos, ¿no? ¿Cómo me comporto? O sea, me alejo, me escondo, no les hablo, les digo, no les digo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Por mi mente. Entonces, cuando yo o cuando nosotros no sabemos manejar esta situación de la cual nos habla aquí Jesús, cuando no sabemos convivir con los lobos, o sea, con alguien que es muy diferente a mí, porque estos dos animalitos que menciona aquí Jesús, pues son totalmente que opuestos, ¿no? No se parecen en nada, ¿sí? De hecho, uno de ellos podría ser la cena, ¿no? Del otro. Eh, y aquí vemos una imagen, ¿no? Muy interesante, ¿no? Vemos aquí una oveja ahí durmiendo con los lobos, algo que podríamos decir, no, pues eso es ficción, ¿no? Pero ya en el mundo espiritual se puede lograr eso, ¿sí? Porque Jesús lo dijo, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, aquí también nos da la clave, ¿no? Dice, con sencillez, con astucia, con prudencia. Cuando no sabemos manejar esa situación, les decía ahorita, eso nos conduce a lo siguiente. Aquí tenemos algunas cosas, ¿no? Al prejuicio, ¿sí? A la segregación, al hacer a un lado a la gente, ¿no? La exclusión, la intolerancia, palabras con las que estamos muy familiarizados, ¿no? Actualmente. Eh, lo cual no es el objetivo, ¿sí? O sea, Jesús no mandó a sus seguidores, dice, a vivir o a convivir con los lobos para eso, ¿no? Para señalarles que sus errores, para juzgarlos, para condenarlos, para apartarlos de nosotros, mostrarles nuestro desagrado, ¿sí? Por su estilo de vida. No se trata de eso. O sea, la misión de la iglesia no es esa. A veces confundimos, ¿no? Lo que tenemos que hacer o lo que Dios espera de nosotros. Dice, bueno, ahorita vamos a ver más adelante lo que sucedió en aquella fiesta, ¿no? Que ofreció Mateo. Miren, esta historia de Jonás nos enseña mucho, ¿no? A nosotros. Eh, nosotros también somos como él, ¿sí? Ahorita que hablamos de este asunto, ¿no? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo los vemos? Eh, cuando Jonás recibe por ahí el llamado de Dios para ir a amonestar a aquella ciudad de Nínive, Dios le dice por ahí en el capítulo 2 de Jonás, pero en el capítulo 1 de Jonás, le dice, ¿sabes qué? Estoy viendo, ¿no? La situación que reina en aquella ciudad. Ya no es, ya no se puede tolerar más. He pensado en destruirlos. Y sin duda cuando Jonás recibe esa noticia de parte de Dios, ha de haber dicho, "Oye, hasta que vas a hacer algo, ¿no? Con esa gente. Eso es lo que merecen, ¿sí? Sin duda se alegró, pero le dice Dios, ¿sabes qué? Pero, pensé en ti, me acordé de ti para que, y te he escogido para que vayas y les avises y los amonestes, ¿sí? Y tal vez te hagan caso y entonces yo pueda perdonarlos. Eso ya no le gustó a Jonás, ¿sí? Cuando él recibió la noticia de la destrucción de Nínive, dijo, bueno, pues para él, como decíamos ahorita, esa gente eran simples pues era otro pueblo, ¿no? Decían, pues los asirios, ¿no? Gente pecadora, gente malvada, perversa, que merecían ser eliminados de este mundo. Para él no eran personas, ¿sí? Eran, podríamos decir como bultos nada más, ¿no? Ah, sí. Ah, qué bueno que los vas a destruir, haber dicho, ¿no? Eh, y bueno, conocemos lo que sucedió, ¿no? Cómo huye de Dios, trató pues, de esquivar, ¿no? Aquella tarea que Dios le estaba dando. Finalmente, cuando
este, Dios por ahí lo lleva casi a la fuerza, ¿no? De ese lugar. Bueno, cumple con su tarea y cuando él termina su amonestación, su mensaje, dice por ahí en Jonás capítulo 4, que prácticamente él, bueno, pues se sacudió las manos y dijo, bueno, ya acabé. Dice que salió de la ciudad y se sentó por ahí, este, a ver lo que iba a pasar, ¿sí? Fue y se sentó ahí, tomó asiento para ver el espectáculo, ¿no? De la destrucción de Nínive. Eh, algo, ¿cómo podríamos decir? Pues medio raro, ¿no? O sea, para un profeta de Dios como que fue y casi fue por sus palomitas, ¿no? Para ver cómo Dios destruía a esa gente. Y a lo mejor hasta estaba emocionado, ¿no? Algo que no pasó, ¿sí? Y él dice que se molestó por eso, ¿sí? Como que dijo, pues no, esto no es lo que yo que esperaba, lo que yo quería. Eh, y Dios le llama la atención, ¿no? Le, le, le hace ver por ahí lo importante que eran esas personas para él, ¿sí? Incluso hasta menciona ahí algo que a lo mejor no le hemos puesto detalle, ¿no? Incluso menciona a los animales también. Y Dios le dice, ¿tú crees que yo no los amo? ¿Sí? ¿Crees que quiero que su muerte? Todas esas personas tienen una vida, tienen un nombre, tienen amigos, tienen hijos, este, tienen padres. Y para Jonás, pues era pues nomás un montón de gente pecadora, ¿sí? Algo que les digo, a veces nosotros nos comportamos, ¿no? Como él. Esta historia, les digo, generalmente a lo mejor nos sorprende, ¿no? De Jonás diciendo, "Ay, qué desobediente, qué renegado, qué esto, qué lo otro". Pero las iglesias somos igualito somos igual que Jonás. Dice, bien, les voy a leer ahí, eh, en el versículo 2 ahí en el capítulo 4 versículo 2 cuando él ve que no pasa nada, ¿sí? Dice que le dijo a Dios, le dijo, ¿no es esto lo que pensé cuando no estaba en mi tierra? Dice, por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso y tardo para enojar. Yo sé que tú eres muy bueno, le dijo a Dios. Y ya me imaginaba que esto iba a pasar, que no los ibas a destruir. Imagínense. Este, algo que, este, les digo, o podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y en qué me parezco yo a Jonás, no? Que generalmente nosotros queremos que Dios castigue a la gente, ¿sí? Al que comete el pecado, al que no es como yo, ¿sí? Y a veces hasta nos alegramos, ¿no? De lo que sucede o lo que le sucede a otras personas. Dice, ándale, Dios le dio una lección. Hace poquito mencionábamos, ¿no? Con cómo mucha gente, ¿sí? Estaba feliz, por ejemplo, por los incendios que estaban sucediendo en California. ¿Se acuerdan lo que pasó hace poco? Yo veía ahí por ahí algunos comentarios en las redes y eran de pena ajena, ¿no? Porque se supone que era gente creyente, ¿no? Y decían, "Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se están quemando por allá". Algo que no concuerda, ¿no? Con lo que decimos ser ni lo que Dios espera de nosotros, lo cual, les digo, crea más, aversión a lo religioso, hacia Dios, hacia el cristianismo. Y luego queremos como convencerlos, ¿no? de que entreguen su vida a Dios y todo eso. Y así no funciona esto, ¿sí? En Génesis 18 vemos una historia totalmente opuesta a lo que acabamos de mencionar de Jonás. Eh, Génesis capítulo 18 nos narra por ahí un incidente donde
Jesús visita a, a Abraham, ¿se acuerdan? Por ahí con dos ángeles. eh, y Jesús decide compartir con Abraham el motivo de su visita, ¿sí? Este, no era que pensó en visitarlo nada más, sino que tenía una misión, un objetivo, ¿no? Y le empieza a contar, ¿sí? Algo parecido a lo que, al mensaje que recibe Jonás, le empieza a contar cómo se ha dado cuenta de todo lo que sucede por ahí en unas ciudades muy famosas, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra. Eh, y dice por ahí en los versículos del 19 al 33 empieza a narrar, em, dice, déjame lo sigo por aquí está. Eh, Le dice, ¿sabes qué? He pensado en destruirlas, a esas ciudades. Y dice que de repente aquellos dos acompañantes, los otros dos, los ángeles, se siguieron su camino, ¿sí? Pero Jesús se quedó con Abraham, se quedan platicando por ahí y le dice, ¿sabes qué? Y las voy a destruir con fuego y azufre y se haré llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Le empieza a platicar. Este, y dice que, déjame les digo en el versículo 18, sí, en el versículo de ahí de Génesis 18, eh, en el versículo, mm, 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 dice, ya me perdí, en el 23, sí, versículo 23. Dice, bueno, desde el 22 dice, aquellos varones se apartaron de ahí y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún ante el Señor. Quedaron ahí platicando y dice el versículo 23, y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Vemos una actitud diferente, ¿no? La de Jonás. Jonás rápidamente le aplaudió a a Dios, ¿no? Lo que tenía pensado hacer, ¿no? Destruir a Nínive, dijo, qué bueno, ¿sí? Este, ya te habías tardado, casi le dijo, ¿no? Abraham tiene otra actitud, ¿no? Y dice, oye, pero seguramente hay gente ahí justa, ¿no? Saben que, bueno, y comenzamos aquí a ver cómo Abraham intenta convencer aquí a Jesús de que no lo haga, ¿sí? ¿Se acuerdan que empieza por ahí a hacerle cómo hacerlo reflexionar, ¿no? Y le dice, oye, si hubiera 50 justos ahí, ¿qué pasaría? Y si hubiera, y empieza a bajarle, ¿no? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues si hubiera esa cantidad de personas justas, yo no la destruiría, ¿sí? ¿Y qué tal si hubiera 40 y 30 y 20 y así, ¿no? O 10. Saben que a veces, eh, ¿cómo podrían decir? Espiritualizamos mucho, ¿no? Este diálogo entre Abraham y Jesús, porque decimos, oye, que Abraham, qué bueno era, ¿no? ¿Cómo pensó en aquella gente? ¿Cómo estaba preocupado? Cuando le revela sus planes de Dios de destruir esta ciudad, obviamente podríamos imaginar, no lo dice aquí la Biblia, pero podemos imaginar que Abraham ha de haber dicho, pues es cierto, ¿no? Esas ciudades son terribles, ¿no? La gente de ahí, este, es de cuidado, ¿no? Eh, Precisamente cuando por ahí él tuvo aquella discusión con sus sobrinos, ¿se acuerdan? Y que dijeron, vamos a separarnos con Lot. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Pues aquí está este lugar, aquí está te dejo escoger, ¿no? ¿Se acuerdan? Lot
dice el relato, decidió irse hacia aquella región donde estaban esas ciudades, porque eran muy próspera, ¿no? Esa tierra. Y Abraham no, no le peleó eso, no dijo, ay, no, pues eso mejor déjamela a mí, ¿no? Le dio a escoger, ¿sí? Él se fue por otro lado, ¿no? Al final. Obviamente porque sabía que no valía la pena, ¿no? O sea, sí, la tierra era muy padre, las ciudades, etcétera, pero no valía la pena estar en ese lugar. Eh, y hay algo aquí interesante, ¿no? Como que de repente podemos ver, al menos yo percibo eso, ¿no? En Abraham, como que de repente reacciona y se acuerda de quién creen. Pues de su sobrino que estaba en aquel lugar, ¿sí? Y entonces empieza ahí a pedirle a Dios que desista, en este caso a Jesús, ¿no? Que desista de eso. Ahora, ¿qué fue lo que lo hizo interceder por estas ciudades? A veces les digo como que lo espiritualizamos demasiado, ¿no? Y decimos, no, pues es que Abraham era lo máximo, ¿no? Él pensaba en los demás. En este caso, estaba pensando en quién, en su familia, ¿sí? Porque él conocía a personas en esas ciudades. Algo muy diferente a lo que pasó con Jonás. Para Jonás, pues dijo, pues los quieres destruir, destrúyelos, ¿no? Es más, yo te ayudo si quieres. Eran números nada más para Jonás. Gente, ¿sí? Pecadores. Cuando Abraham, empieza aquí a reflexionar, dice, ah, caray, pues yo conozco a fulanito y a fulanito, ¿no? Y es mi familia y los quiero y yo no quiero que sean, ¿qué? Destruidos, ¿sí? Y obviamente aquí no menciona a Lot, no dice, oye, pero ahí está Lot, ¿sí? Sino como que trata de como que disfrazar, ¿no? Ahí su preocupación, Abraham, ¿sí? Y dice, oye, pero hay gente justa o puede haber gente justa ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo aquí la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué estaba tan preocupado Abraham? Porque para Abraham no era nomás un montón de gente mala la que vivía en ese lugar. Para él había gente ahí con nombre y apellido, como decimos, gente que él conocía, que amaba, y eso fue lo que hizo la diferencia, ¿sí? Este, y esto es lo que puede hacer la diferencia también con nosotros, ¿sí? Eh, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos acerca del holocausto, de lo que pasó, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues sí decimos, no, ay, pobre gente, ¿no? Pobrecito de los judíos. Este, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Nomás en decir, ay, no, qué salvajes estos, ¿no? Los alemanes, qué pobrecitos los otros. Eh, pero nada más pasa o lo vemos como gente, ¿no? Que tantos miles de gentes que murieron y dicen que millones, etcétera. Y son como estadísticas nada más, ¿sí? Este, por ahí, este, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de visitar este lugar que está aquí en la pantalla. Y ustedes ven ahí en la imagen, hay un montón de zapatos. ¿Los vieron? ¿Y qué significan eso? ¿Qué son? Bueno, están por ahí a las orillas del río Danubio y pertenecían, sí, como dice aquí en el texto, sí, a personas que fueron asesinadas en ese lugar, sí. Dice aquí 20,000 al menos de lo que se sabe, ¿no? 20,000 personas, dice, fueron fusiladas a orillas del río entre el año 1944 y 45. Eh, y ahí están esos zapatitos, ¿sí?
¿Qué diferente hay de, por ejemplo, nomás de decir, no, pues mataron a tanta gente, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, ahí sus pertenencias, en este caso sus zapatos, ¿sí? Empiezas ya a dimensionar la situación de otro modo, ¿sí? Porque ves que eran personas que tenían amigos, que tenían una familia, que tenían un trabajo, gente como tú, ¿sí? Y así, ¿no? En otros lugares este, que hemos tenido la oportunidad de ver, ¿sí? De este tipo, por ejemplo, en un campo de concentración, donde, por ejemplo, ahí se conservan algunas pertenencias también de las personas que estaban ahí. Ves por ahí, no sé, una pluma, un cuadernito, unos lentes, etcétera, cosas así de ese tipo. Y empiezas a ver, ¿no? Que eran personas, ¿sí? Que tenían un nombre, que eran alguien, pues, ¿sí? Hay otros lugares, por ejemplo, donde sucedieron este tipo de cosas y están por ahí los nombres de toda la gente, ¿sí? Y eso todavía les digo, impresiona, ¿no? Porque dices, fulanito, sutanito, ¿sí? Gente que perdió la vida, ¿no? En esos lugares. Y eso es ya, o sea, te cambia el panorama, ¿no? Y cuando nada más decimos, no, pues dicen que mataron a tanto y que mucha gente murió ahí, no sé qué. Esto es lo que sucedió con Abraham, ¿sí? O la diferencia entre Abraham y Jonás. Pues para Jonás, esa gente, pues, pecadores, ¿no? Merecen el castigo de Dios. Abraham eh, recordaba que personas que él conocía, gente que tenía un rostro, podríamos decir, ¿sí? Gente con la que él convivió, que quería, y por eso hizo esa petición. Y Dios lo contestó, Dios le contestó su petición, ¿sí? Obviamente no había tanta gente buena en ese lugar, por eso fue destruido, ¿sí? O fueron destruidas esas ciudades, pero Dios preservó la vida de esa gente, ¿sí? Que le preocupaba a quién, Abraham, ¿sí? Por la que realmente estaba que interesado, obviamente, ¿sí? Eh, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos, ¿no? De detalles de las personas, y hace poquito hablábamos algo de esto también, ¿no? De que tal persona es que es un ladrón, es un traficante, es un asesino y un engañador, un amanerado, un alcohólico. Y empezamos a ponerles que una etiqueta a la gente, ¿sí? De acuerdo a sus pecados o errores que han cometido. Este, así somos, ¿sí? Y dentro a veces, les digo, de las iglesias somos así también, ¿sí? No nada más fuera, sino dentro, y eso es lo preocupante, ¿no? Eh, ¿Cómo calificamos a la gente, ¿no? Y cuando vemos que han cometido un error, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos en general, como iglesia, como creyentes? Precisamente lo que decíamos ahorita, ¿no? Hay segregación, hay prejuicio, ¿sí o no? Hay intolerancia, todo eso que hablamos ahorita, ¿no? Cuando no sabemos, como decíamos ahorita, vivir entre qué, entre lobos, ¿sí? Porque el vivir entre lobos decimos, pero yo soy la ovejita, los demás son los lobos, hay que tratarlos como lo que son, como lobos, ¿sí? Pero malentendemos, les digo, esas palabras de Jesús. Y lo que Jesús quería era que aprendiésemos, por eso decía, sean prudentes, sean astutos, que aprendiésemos a convivir con esa gente que es muy diferente a mí, con ese que escucha un tipo de música diferente al mío, que se viste diferente a mí, que actúa muy contrariamente a lo que yo creo que es lo correcto. Vamos a ver lo que dice ahí, 2 Samuel, vamos a nuestra Biblia nuevamente.
Segunda de Samuel 12, del 1 al 7. Vamos a leer capítulo 12. Aquí hay algo bien importante también, miren. Eh, dice, entonces el Señor envió a Natán ante David y al llegar le envió un mensaje a David, Dios. Dice, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico, dice, tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola corderita que había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos, y comía, dice, de su bocado y bebía de su vaso, y dormía en su seno, dice, y la tenía como una hija casi. La tenía bien chipil, ¿no? Esa corderita. Un viajero llegó a casa, dice, del hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas ni de las vacas para comer con él, o darle de comer, dice el viajero, el que lo visitaba, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le aderezó para su huésped. Fue y se robó la del otro, y dijo, mira, aquí está, el caldito. Y dice, entonces se encendió el furor de David, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando nos enteramos de que alguien hizo algo raro, ¿sí? Y sobre todo les digo, dentro de las iglesias, ¿no? ¿Qué decimos? Ah, caray, pues este merece que lo disciplinen, que lo corran, ya no le hablen, merece un castigo de quién, de Dios, casi merece que le caiga fuego del cielo, como decía Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Dice, se enojó David, dice, y le dijo a Natán le dijo, vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte. Qué cruel, ¿no? No dijo, ¿saben qué? Pues unos azotes, ¿no? O métanlo a la cárcel. No, dijo, es digno de muerte. O sea, fue hasta lo máximo, David. Y entonces replicó Natán a David y le dijo, tú eres ese hombre. Y ustedes recuerdan esa historia, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, que ahorita decíamos que cuando nosotros vemos nada más cantidades de gente, vemos estadísticas, ¿sí? Vemos pecados, ¿sí? Es muy difícil ayudar a las personas y amarlos e interceder por ellos, etcétera. Abraham, les digo, para Abraham tenía un rostro, ¿sí? La gente de Sodoma. Él pensó rápidamente en quién, en su familia, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, nada más a quién, a un chismoso, a un adúltero, a un drogadicto, cuando esa es la etiqueta que yo le tengo a la gente, pues no pasa de ahí, ¿no? Y a lo mejor si acaso decimos pobrecito, nada más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese drogadicto es mi hijo? Cuando el asesino es el hermano, ¿sí? Un amigo. Cuando ese mundano, como decimos a veces, es, no sé, mi primo, por ejemplo. Ya no ya no sentimos tanto que a veces ese celo, ¿no? Que decimos a veces, ¿no? Y que decimos, no, es que merece el castigo y merece la disciplina y merece esto. Cuando tú conoces a las personas, cuando les das un rostro, ¿sí? O cuando esa actitud tiene un rostro para ti, la cosa cambia, ¿sí o no? Y ya no nos sentimos tan con esa sed de venganza, ¿no? Eh, y es que así es, ¿sí? Fue lo que le pasó a Abraham. Vemos a Jonás con esa sed de sangre, ¿no? Porque pues a él le valía lo que le pasara a esa gente. No conocía a nadie,
no quería a nadie de esa ciudad. Para él eran enemigos, ¿sí? Abraham tuvo otra actitud porque para él era diferente. Él conocía a gente que estaba en ese lugar y empieza a interceder por ese lugar, por todo el lugar, ¿sí? No dijo, bueno, pues mata a todos y salva a mi familia, no. O sea, él dijo, pues si ahí vive mi familia, pues, o sea, todo si esta ciudad es destruida, pues se van a ver que afectados. O sea, automáticamente estaba ahí también intercediendo por los demás, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que motivó a Abraham? Pues fue su familia. El día que nosotros también le damos un rostro, ¿sí? A todas esas cosas que nosotros condenamos, va a ser totalmente diferente, ¿sí? Eh, cuando David escucha esa historia, pues para él era alguien, nada más, ¿sí o no? Del que le estaban hablando. Dijo que lo maten. Cuando ese pecado, esa actitud, tuvo un rostro y el profeta le dice, ¿sabes qué? Pues estamos hablando de ti. Tú eres ese hombre. Cambió la actitud de David rápidamente, ¿sí? Y ahora sí, David dijo, pues, necesito el perdón de Dios. Algo que no había pensado antes, ¿sí? No dijo, bueno, ojalá se arrepienta, ¿no? Ojalá pida perdón. O merece el perdón de Dios también esa persona. No, rápidamente lo condenó, así como lo hacemos nosotros también, con las personas, ¿no? Y tratamos de alejarnos de ellos también. Este, y lo que tenemos que entender nosotros es que somos iguales de pecadores que todos. Somos ese hombre también nosotros. Ese que al que señalamos, ese soy yo también. Así nos dice Dios, ¿no? A ese que estoy señalando por chismoso, por drogadicto, por borracho, por lo que sea, dice Dios, pues tú también eres esa persona. Tienes otro problema a lo mejor, ¿sí? Que a veces no consideramos tan grave, ¿no? Nosotros. Porque decimos, bueno, sí, porque todos, decimos ser pecadores, ¿no? O estamos conscientes. Cuando conocemos de Dios o estamos en una iglesia, decimos, sí, todos somos pecadores, pero es a la vez algo que no reconocemos, ¿sí? Como que lo decimos muy a la ligera, ¿no? Pues todos somos pecadores, pero a la vez es algo que no queremos reconocer, ¿sí? Y decimos, bueno, sí, soy pecador, pero no tanto como el del enfrente, ¿sí? Y Dios dice, pues para mí todo es igual, ¿sí? Tú eres ese hombre, nos dice también Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de que somos igual, o sea, en esa condición de pecadores, somos igual que todos ante Dios, eso debiera ya hacernos a nosotros más que empáticos también, porque tenemos el mismo problema que todos. Ahorita hablábamos de este doctor, ¿se acuerdan? Que la pasó mal, ¿no? Durante su adolescencia, que todo eso lo hizo que ser empático con los demás. Nosotros tenemos también los mismos luchas que todos. No le hace si es creyente o no creyente, tenemos los mismos problemas con el pecado. Entonces, eso nos debe de dar nos debería de convertir en personas empáticas con ellos también. No nada más decir, ese es esto, ese es el otro, y este no merece la salvación, y este no merece el favor de Dios. En Corintios, por ahí nosotros podemos leer. Segunda de Corintios, me parece que es el capítulo 6 versículo 14. Hay un texto por ahí que también lo tomamos por otro lado, le damos otra connotación, ¿no? Y ustedes recuerdan que dice por ahí, el texto dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Dice, porque ¿qué compañía tiene la luz con las tinieblas? Y, y como que decimos, ahí está, o sea, Dios no quiere que me junte con esa gente.
pero no es lo que Dios dice, ¿sí? ¿Qué significa ese texto? O sea, Dios no quiere que me una, dice, a cierto tipo de personas, dice aquí, formando alguna relación que nos vincule por ley, o sea, que nos comprometa y que comprometa que mis creencias. Nunca dice, no les hables, no les saludes, no te juntes, no vayas a su casa, no vayas a su cumpleaños, no, nunca dice eso, ¿sí? Si nosotros analizamos bien todo el mensaje de Pablo, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con eso. Pero lo usamos este texto generalmente para, este, cuando le dice, por ejemplo, el papá a los hijos, el pastor a la iglesia, no se junten con esa gente, ¿sí? Con esa chusma, como decíamos ahorita. Algo que les digo, hemos malentendido totalmente, ¿sí? Entonces no es una orden de Dios, ¿no? Para alejarnos de las personas. No sé si alguna vez escucharon hablar de este chico de David Fetter, que también se hizo famoso, eh, fue por allá en los años 70 y después hicieron por ahí documentales, películas también. ¿Quién era este chico? Era conocido como el niño de la burbuja. ¿Lo escucharon alguna vez? Tenía una enfermedad, dice aquí, hereditaria que debilitaba su sistema inmunitario. Es decir, para él era un peligro, un riesgo vivir en el mundo real, podríamos decir, ¿sí? Eh, Podía comprometer su vida, ¿sí? Cualquier tipo de bicho, ¿sí? Lo podía matar. Y dice por ahí, cuando leemos acerca de su vida, pues que él fue aislado, ¿no? Del mundo, en cierto sentido. Él dice que vivió durante 12 años, imagínense, porque murió a esa edad, ¿sí? En una burbuja de plástico que le crearon ahí para que pudiera, pues, sobrevivir en ese ambiente, ¿no? Él no podía, recibir un abrazo de sus padres, ningún tipo de contacto, ¿no? Como algo que vivimos hace poco. Em, Le hicieron también un traje por ahí que parecía de astronauta, pues para que pudiera, no sé, salir a la calle, ¿sí? Pero la vida de este niño, pues fue muy, muy triste, ¿no? Y una historia que les digo se hizo también famosa a nivel mundial. A veces nosotros vivimos como este niño, ¿sí? Nuestra vida cristiana, aislados totalmente de qué, del mundo, separados como los fariseos, ¿sí? Este, Vivimos, intentando alejarnos de toda la gente que pueda que contaminarnos, de todos los pecadores, de los mundanos, de los paganos. Cuando la idea de Jesús fue muy diferente, ahorita vimos, ¿no? Dice, yo quiero que vivan entre quién, entre los lobos, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Si ven lobos, sáquenles la vuelta, váyanse lejos de ahí. No, no, esa no fue la orden de Jesús. Y si se fijan, es lo que hacemos, ¿sí? Todo nuestro entorno, nuestra vida generalmente es así, como una burbuja, nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestras iglesias son como una burbuja, nuestras escuelas, nuestras instituciones, todo es que, pues nomás para ahí local, ¿sí? Para la iglesia. Aunque digamos lo contrario, ¿no? En teoría decimos, no, pues es para que la gente se acerque y conozca. Pues eso nomás lo decimos de la lengua para afuera, ¿sí? Ya en la práctica vemos que todo es que es una burbuja, ¿sí? Donde nos encerramos para no que contaminarnos de los demás. Y si alguien quiere venir, pues tiene que amoldarse a lo que somos, ¿sí? Si alguien quiere ingresar a la burbuja, ¿verdad? Y a partir de que ingrese a la burbuja, también tiene que alejarse de todo. Así les decimos, ¿no? ¿Quieres pertenecer aquí? Tienes que dejar esto y esto y esto. Y tienes que cambiar esto.
Y por eso la gente dice, no, pues estos están locos, ¿no? Quieren afectar mi vida, a un grado, eh, súper relativo, podríamos decir, ¿no? Cuando no necesariamente tiene que ser así. Digo, hay situaciones que sí tenemos que dejar, hay cosas que tenemos, de las que tenemos que alejarnos, pero eso nos lo va a ir marcando ¿quién? Dios. Su espíritu nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no te juntes ya con esta persona, no te involucres de esta forma. No quiere decir ya no le hables, como decíamos ahorita, ¿no? No involucrarnos a tal punto, como dice ahí, de quedar en un yugo, como dice ese texto, ¿no? O sea, atado a ciertas situaciones, a ciertas personas, de las cuales a veces ya no me voy a poder ¿qué? Zafar. Eso es lo que dice ese texto, no dice no les hables, no les saludes, no lo visites. Así que tenemos que replantearnos, ¿no? Muchas cosas que a veces tenemos ahí muy arraigadas, ¿no? En nuestra mente. En Mateo 5, el 14 al 16, que fue la cita que leímos al principio, Jesús dice que somos, ¿qué? La luz del mundo. Dice, somos como una ciudad asentada sobre un monte que no puede, ¿qué? No puede esconderse. O sea, nosotros no podemos vivir en la burbuja, como decíamos ahorita. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ensuciarnos a veces, contaminarnos, así entre comillas, ¿sí? Porque eso era lo que hacía Jesús. Eh, Jesús no se alejaba de la gente, de los pecadores, al contrario, los buscaba a ellos, ¿sí o no? Nunca él cayó en en sus costumbres, o sea, no se trata de eso, porque a veces decimos, no, es que se me va a pegar eso. Pues no, o sea, eso depende de ti, ¿sí? Dice, no, no podemos escondernos, o sea, Dios no nos llamó a que a escondernos, a vivir ahí en la burbujita, como los fariseos, eso era lo que hacían, ¿sí? Por eso tenían ese nombre, ¿sí? Los separados, los que comían ahí aparte de los pecadores. Dice el versículo 15, tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un qué, almud, dice, sino sobre el candelero, o sea, donde alumbre quién, a todos los que están en la casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No dice ahí delante de la iglesia, delante de los que son como tú, de los que piensan como tú, de los que se portan como tú, delante de todos, dice, tenemos que alumbrar, dice, para, dice, y de esa forma dice, verán vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El detalle es que muchos de nosotros no somos luz, aunque digamos, ¿no? Porque rápidamente ahí nos acomodamos y decimos, "Oh, somos la luz del mundo". Pero vivimos en oscuridad y tan así es que ni siquiera vemos el rostro de la gente, como Jonás. Jonás vivía en la oscuridad en ese sentido, ¿sí? Por eso para él, pues todos eran que bultos, nada más, sombras, siluetas, ¿sí? Estadísticas. Cuando realmente yo tengo la luz de Dios, también puedo alumbrar a todos, puedo ver sus rostros. Puedo ver que son que personas, que son amigos, que son hijos, que son hermanos. Y aparte dice aquí también cuando tengo la luz de Dios, dice, la gente lo va a ver en mí, va a ver esas buenas obras. El detalle es aquí, o tenemos que preguntarnos qué es lo que ve la gente en mí. ¿Ven cosas buenas o ven puras cosas negativas también? ¿Ven mi hipocresía? ¿Ven mi intolerancia? Entonces, si no ven nada que tenga que ver con Dios, tenemos que, les digo, replantearnos nuestra vida. Si la gente no se acerca a Dios cuando me ve, no glorifica a Dios cuando se acerca a mí, ni dice, oye, qué padre, oye, enséñame, oye, yo quiero conocer de ese Dios. Es algo para reflexionar, ¿sí o no? Porque aquí dice Dios, es la consecuencia, ¿sí? Es automático eso, o sea, tú no tienes ni que decirles ni que intentarles meter la Biblia, ¿no? A la fuerza. Solitos te van a decir, te van a pedir, te van a preguntar. Eh,
dice, por aquí volvemos a la historia que decíamos al principio, de aquella fiesta donde le dicen a los discípulos, oye, ¿por qué tu maestro convive con quién? Come con los pecadores, con los publicanos. Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando y les dijo, los sanos no necesitan que médico, sino los enfermos. Por eso estoy aquí. Él les respondió, digo, ¿sabes por qué estoy aquí con los publicanos, con los pecadores? Porque ellos necesitan que ser sanados. Tú no, les dice el fariseo, ¿verdad? Tú no, tú estás bien, tú eres lo máximo, tú eres santo, tú eres bueno, tú no necesitas estar aquí, pero ellos sí. Y les dijo, id y aprendan, dice, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores. Casi les dijo, vayan, ustedes aquí no caben, ustedes son buenos, ¿qué hacen aquí en esta fiesta? Y dijo, yo vine a ofrecer que misericordia. A mí no me interesan los sacrificios, ni tus ofrendas, ni tus ceremonias, ni tus cultos, ¿sí? Quiero que muestres misericordia a esos que yo considero que, pues, de lo peor, pecadores. Eh, hemos escuchado cómo es la iglesia, ¿no? Se compara a un hospital. Y aquí es lo que dice Jesús, ¿no? Tienen que venir aquí quienes, los enfermos. Venir a quién, al médico, a Jesús. Sí. El detalle es que a veces también pensamos que, bueno, como la iglesia es un hospital y yo estoy en la iglesia, pues yo soy médico y tengo el poder de decidir que quién se salva, quién no, a quién atiendo, a quién no, quién tiene remedio, quién no, quién está desahuciado y quién todavía podemos hacerle algo, ¿no? Para que cambie. Pero tú no eres médico. Tú también estás que en este hospital también estás ahí internado porque estás enfermo. Tú no eres el médico. El médico es quién? Es Jesús. Sí. Yo también estoy aquí internado. Y así como el doctor que vimos aquí al principio, de Patch Adams, cuando estaba internado en aquella clínica, buscó acercarse a los demás. ¿Se acuerdan? De aquel personaje de Rudy. Porque bueno, dijo, yo también la he pasado mal, pero necesitamos acercarnos y te voy a ayudar a que también sea para ti y para mí que esto sea más llevadero, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer nosotros en ese hospital. Tenemos que acercarnos a los demás, aunque sean muy diferentes y actúen muy diferente y piensen diferente, y los considere, a lo mejor inferiores a mí, porque es lo que hacemos a veces, decimos, "No, pues yo no soy tan malo, ¿no? Yo no estoy tan enfermo como este pobre". Tenemos que acercarnos a ellos, ¿sí? Y hacerles la vida más agradable a todos. Aquí tenemos una frase muy interesante del libro Camino a Cristo. Dice, las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios no somos números, no somos los del mundo, los de la tierra, los pecadores. No, no somos eso. Cuando Él estaba en la cruz o cuando Él decidió venir a este mundo, pensó en cada uno de nosotros, ¿sí? Y nos conoce a todos por nombre, no dice, ah, pues sí, los terrícolas, ¿sí? No, no dice así. Ah, pues sí, los pecadores, ¿no? Dice que su relación y su trato con nosotros, dice, es como si fuéramos el único, así como este doctor que trataba a los pacientes como si fueran el único paciente. Y les hablaba por su nombre y se preocupaba por sus necesidades, ¿sí? No, no somos que un número más para Dios. Así que la demás gente, si yo quiero ser como Jesús, tampoco debe ser para mí un número, ni un pecador, ni un mundano. Debe ser alguien que especial, dice, por alguien por quien Jesús murió. Y si yo puedo ayudar en algo en su
en su salvación, como dice aquí el siguiente párrafo, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y aquí no está hablando de un edificio o una organización, ¿sí? Cuando habla de la iglesia está hablando de quién, de ti, ¿sí? Y no es que tú, otorgues salvación. Dice, somos un medio nada más para llevar que la salvación que ya está todo hecho por Jesús, yo nada más tengo que compartirla con otros. Dice, fue organizada la iglesia para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. Buenas noticias, no anunciarle a la gente sus errores y que están perdidos y que se van a quemar sí, y que tienen que guardar esto. A eso no nos llamó Dios. Dice, tenemos que anunciar el evangelio, no las reglas, ¿sí? Las reglas ya las aprenderán, ¿no? Dice, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su y suficiencia, perdón, dice, los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, no del castigo de Dios. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, dice, y aún a los principados y potestades en los cielos, incluso, dice, a los seres celestiales, dice, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Qué compromiso, ¿sí? Qué paquetote. Tenemos que reflejar el carácter y el amor de Dios. Ojalá que eso pueda ser una realidad en nuestra vida, ¿no? Tampoco esperemos que eso se dé en masa, ¿no? Porque a veces estamos esperando eso, ¿no? Pues que la iglesia se aliviane, que despierte, ¿no? Tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Cómo es mi relación primeramente con Dios, ¿no? Y eso me va a llevar a reflejarlo ante el mundo. Que el Señor les bendiga.